Hola amigos de la cátedra, en estos 24 años yo quisiera destacar el contacto humano que la cátedra ha permitido cuando hemos hecho actividades, por ejemplo, con Darío Medina, cuando hemos hecho actividades relacionadas con el cine, lo que nos ha permitido Alejandro. Recuerdo siempre el encuentro que tuvimos con los jóvenes, gracias a Luis Daniel Ramones, gracias a Liwin. Y como parte de este gran taller, de esta especie de casa también, de cuarto de esa casa que es la universidad, uno de los cuartos importantes donde se han gestado trabajos importantes, un taller, digamos, grande, eso es la cátedra. Como parte de ese trabajo, creo que también la gente que hoy está impulsando la cátedra se ha nutrido mucho. En su momento avivó el fuego de esas lecturas que siempre nos gustan, cada vez que llevaban algo de Pessoa, cada vez que llevaban algo de algún autor, no sé, desconocido. Por ejemplo, para mí Odiseo Elitis, que lo llevó a enviar el poeta Antonio Robles. Cada vez que nos hablaba Jesús Colina de, no sé, Philip Roth, algún autor de esto de ciencia ficción, etc. Era tremendo. Ahora, estos muchachos han crecido, son los que sostienen hoy la cátedra, es una especie de generación de relevo, y es muy importante su contribución. Si al principio contábamos con, estoy hablando de muy al principio, por ejemplo, nos acompañaba mucho el poeta Miranda, nos acompañaba Rafael Álvarez, nos acompañaba Hugo Fernández Obiol, contamos con la presencia de la visita en algún momento del profesor Cosimo Mandrilo, tanta gente que enriqueció esa casa que es la cátedra. Hoy vemos los frutos en los muchachos, cuando vemos los trabajos de Jesús Amalio, de Daniela, las investigaciones del mismo Colina, repito, cuando hablamos de lo que hace Aneidis, lo que hace Daniela, sus estudios, sus producciones, Marita, en fin, la profe Emily. Siempre pienso que mucho del trabajo de ella, la profe Jailin, ha estado siempre ligado a la cátedra. Entonces creo que ese contacto humano con estas personas, con estas experiencias, ha sido muy enriquecedor desde el punto de vista de la motivación de quienes han seguido esta especie de profesión de fe que es la literatura. Eso es lo que principalmente quiero celebrar, esa especie de contacto humano, esa especie de fragua que ha sido esta casa, que es la cátedra o ese cuarto, ¿no? Hola a todos, para celebrar estos 24 años de compartir juntos la amistad, los libros y todo lo que nos gusta. He traído una lectura que conseguí editada por Alfaguara y que es un cuento de Marguerite Yourcenar que una vez nos leyó Aneidis en el Museo Alberto Enríquez, en la sala esta judía, que era tan hermosa, tan mágica, y bueno, de verdad que quedamos todos hechizados. Para mí fue una revelación, no conocía el cuento, que forma parte del conjunto de sus cuentos orientales, y bueno, yo creo que ese día, entre la manera como lee Aneidis, que es así tan única, tan especial, y la maravilla de cuento, pues todos estábamos absolutamente hechizados, hipnotizados, encantados. En fin, se me acaban las palabras y los adjetivos para describirlo. Entonces, bueno, es el cuento de Marguerite Yourcenar, Cómo se salvó Wang Fo. Voy a leerles solo el comienzo y dice así: el anciano pintor Wang Fo y su discípulo Lin erraban por los caminos del reino de los Han. El reino de los Han era el nombre que por aquellos tiempos se daba a la Gran China. Nadie pintaba tan bien como Wang Fo las montañas saliendo de la niebla, los lagos con vuelos de libélulas
y las grandes olas del Pacífico vistas desde las costas. Decían que sus imágenes santas satisfacían de inmediato los deseos expresados en las oraciones. Cuando pintaba un caballo, siempre lo hacía atado a una estaca o sujeto de las riendas, sin lo cual el caballo escapaba del cuadro a gran galope para nunca más volver. Los ladrones no se atrevían a entrar en casa de aquellas personas para las que Wang Fo había pintado un perro guardián. Bueno, a mí de verdad me fascina este cuento, pero yo creo que una de las cosas que más me gusta es eso de cómo el arte, o en este caso la pintura, puede crear un mundo que está igual de vivo que este en el que nosotros estamos. Y claro, esa idea llevada al extremo genera un relato tan maravilloso y tan extraordinario como este de cómo se salvó Wang Fo de los cuentos orientales de Marguerite Yourcenar. Hola amigos de la cátedra, por aquí Jailin Chirino, feliz de celebrar 24 años de la Cátedra Libre de Literatura Agustín García. Feliz de compartir con ustedes algunos de los nombres de esos poetas y narradores que conocí gracias a la cátedra, porque el aula universitaria solamente me daba otro tipo de literatura, pero esa literatura universal la conocí con la Cátedra Libre de Literatura Agustín García. A Oscar Wilde, a Rilke y en especial a Dostoyevsky, de quien quiero compartir una breve descripción, un hermoso paisaje descriptivo que hace de sus personajes en la novela, una novela bastante cargada de imágenes psicológicas, de tratamientos teológicos y de algunas, yo diría, de alguna preocupación sociológica. Estoy hablando de los hermanos Karamazov. De este libro quiero leer lo siguiente. Este personaje, Alyosha, que es un diminutivo de Alexei, es un personaje muy característico en esta novela y que además se le hace un tratamiento psicológico bastante interesante, así como también la evolución que este personaje manifiesta durante esta historia. En un principio dice, en el capítulo 4 del libro primero, Historia de una familia, dice: Alexei no contaba entonces más que 20 años. Su hermano Iván frisaba a los 24 y Dimitri iba a cumplir 28. Alyosha, que estamos hablando del diminutivo de Alexei, no era en absoluto un fanático, ni siquiera un místico. Sencillamente sintió desde muy joven un gran amor hacia los hombres, y si abrazó el estado monástico fue porque tan solo éste atraía entonces a su alma que, huyendo de las tinieblas del odio que reina en este mundo, aspiraba a la luz del amor. Más adelante nos relata que las características que abruman o describen a este personaje, que es Alyosha, que es el mismo Alexei, es precisamente porque era algo extraño. Lo fue desde su primera infancia, después de perder a su madre, a la edad de 4 años. La recordó durante toda su vida, recordó su rostro y sus caricias como si la tuviera entre sí. Según decía, todo el mundo sabe que tales recuerdos pueden persistir, incluso en el caso de referirse a acontecimientos que tuvieran lugar en una edad muy tierna. Alyosha, en su infancia y más tarde en su adolescencia, fue taciturno y poco expansivo, aunque no por la falta de confianza en sí mismo, por timidez o por brusquedad, sino más bien por una especie de preocupación interior y muy personal, que a nadie concernía, pero tan importante para él que, según parece, llegaba incluso tras ella a olvidar a todo el mundo. Más adelante se va describiendo este personaje, que me parece que es un personaje bastante importante en esta historia, porque incluso al final Alyosha empieza a ser un personaje
de suma importancia y que toda la historia va a girar en torno a él. Nos vemos pronto, espero que disfruten en algún momento Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky. Emily González, he estado en la cátedra desde sus inicios, me ha parecido maravilloso y me ha llevado a conocer muchos autores, pero al principio una de las primeras que leí y que me fascinó fue Margarita Yourcenar con su texto Memorias de Adriano, y de ello les voy a traer un extracto. De todas las felicidades que lentamente me abandonan, el sueño es una de las más preciosas y también de las más comunes. Un hombre que duerme poco y mal, apoyado en una pila de almohadones, tiene tiempo para meditar sobre esta voluptuosidad particular. Concedo que el sueño más perfecto sigue siendo, casi por la necesidad, un anexo del amor, reposo, reflejado en dos cuerpos. Pero lo que aquí me interesa es el misterio específico del sueño por el sueño mismo. La inevitable sumersión que noche a noche cumple osadamente el hombre desnudo, solo y desarmado, en un océano donde todo cambia, los colores y las densidades, hasta el ritmo del aliento y de donde nos encontramos con los muertos. Lo que nos tranquiliza en el sueño es que volvemos a salir de él y que salimos inmutables, pues una interdicción extraña nos impide traer con nosotros el residuo exacto de todos nuestros cuerpos. Pero lo que aquí me interesa es el misterio específico del sueño por el sueño mismo. La inevitable sumersión que noche a noche cumple osadamente el hombre desnudo, solo y desarmado, en un océano donde todo cambia, los colores y las densidades, hasta el ritmo del aliento y de donde nos encontramos con los muertos. Lo que nos tranquiliza en el sueño es que volvemos a salir de él y que salimos inmutables, pues una interdicción extraña nos impide traer con nosotros el residuo exacto de todos nuestros ensueños. También nos tranquiliza el que nos cure de la fatiga, pero esa cura temporaria se cumple por el más radical de los procedimientos, el dejar de ser. Allí, como en otras cosas, el placer y el arte consisten en abandonarse conscientemente a esa bienhechora inconsistencia, en aceptar ser sutilmente más débil, más pesado, más liviano y más confuso que uno mismo. Esto me gustó particularmente, me pareció tan esclarecedor y fue uno de los primeros textos que en la cátedra, pues las tertulias que hacían, quise leer. Lidia, los amigos de la Cátedra Libre, en esta oportunidad quisiera recomendar esta novela que se llama El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, un escritor ruso. Está ambientada en esa época de los mediados de 1920, pero la novela no fue publicada sino hasta la década del 60, precisamente por prohibiciones. El que pueda, búsquela, porque es una novela magistral. Narra 3 historias, pero lo hace como que simultáneamente. A mí me interesó en particular la historia o la visión que plasma del contacto o el interrogatorio histórico que se recuerda de Pilatos a la figura de Jesús. Hago una cita, una pequeña cita. Esa dice: entonces, ¿qué dijiste?, preguntó Pilatos. ¿O me vas a contestar que has olvidado tus palabras? Pero el tono de Pilatos no expresaba ya esperanza alguna. Dije, entre otras cosas, contestó el preso, que se supone que Jesús no, que cualquier poder es un acto de violencia contra el hombre y que llegará un día en el que no existirán ni el poder, ni los césares, ni ningún otro tipo de gobierno. El hombre formará parte del reino de la verdad y la justicia, donde no es necesario ningún poder. A mí me encanta esa magistralidad que tienen pocas historias para rescatar del cristianismo lo que es algo así como una historia apócrifa, como por ejemplo, algunos recordarán la historia de Ben-Hur, otros recordarán la historia del premio Nobel de literatura que se llamó Lasker,
que escribió Barrabás y otros relatos que toman de la historia del cristianismo para hacer como otras versiones más cuestionadoras de la verdad. Por eso la recomiendo, esta historia de El Maestro y Margarita. Hola amigos de la cátedra, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un texto que ha sido para mí una de las mejores lecturas que pude compartir en todo lo que ha sido mi experiencia en la Cátedra Libre de Literatura Agustín García. Y bueno, a propósito de esta celebración que en esta oportunidad nos reúne, quiero compartir un fragmento de un texto que pertenece al libro Cuentos Orientales de Marguerite Yourcenar. Y bueno, recuerdo mucho esta lectura, puesto que el día que la llevé a la cátedra estábamos muy pocos de los participantes, pero el lugar, la noche, hicieron que esta lectura fuera mágica y que quedara de verdad impresa en mi memoria para siempre. Fue un poco difícil elegir el fragmento que quería compartirles porque es un cuento, se llama Cómo se salvó Wang Fo, y es un cuento que de verdad de principio a fin no tiene desperdicio. Les leo. Me preguntas lo que me has hecho, viejo Wang Fo, prosiguió el emperador, inclinando su cuello delgado hacia el anciano que lo escuchaba. Voy a decírtelo, pero como el veneno ajeno no puede entrar en nosotros sino por nuestras 9 aberturas, para ponerte en presencia de tus culpas, deberé recorrer los pasillos de mi memoria y contarte toda mi vida. Mi padre habría reunido una colección de tus pinturas en la estancia más escondida del palacio, pues sustentaba la opinión de que los personajes de los cuadros deben ser sustraídos a las miradas de los profanos, en cuya presencia no pueden bajar los ojos. En aquellas salas me educaron a mí, viejo Wang Fo, ya que habían dispuesto una gran soledad a mi alrededor para permitirme crecer. Con objeto de evitarle a mi candor las salpicaduras humanas, habían alejado de mí las agitadas olas de mis futuros súbditos, y a nadie se le permitía pasar ante mi puerta, por miedo a que la sombra de aquel hombre o mujer se extendiera hasta mí. Los pocos y viejos servidores que se me habían concedido se mostraban lo menos posible. Las horas daban vueltas en círculo, los colores de tus cuadros se reavivaban con el alba y palidecían con el crepúsculo. Por las noches yo los contemplaba cuando no podía dormir, y durante 10 años consecutivos estuve mirándolos todas las noches. Durante el día, sentado en una alfombra cuyo dibujo me sabía de memoria, reposando la palma de mis manos vacías en mis rodillas de amarilla seda, soñaba con los goces que me proporcionaría el porvenir. Me imaginaba al mundo con el país de Han en medio, semejante al llano, monótono hueco de la mano surcada por las líneas fatales de los 5 ríos. A su alrededor, el mar donde nacen los monstruos y, más lejos aún, las montañas que sostienen el cielo. Y para ayudarme a imaginar todas esas cosas, yo me valía de tus pinturas. Me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua extendida en tus telas, tan azul que una piedra al caer no puede por menos de convertirse en zafiro, que las mujeres se abrían y se cerraban como las flores, semejantes a las criaturas que avanzan, empujadas por el viento, por los senderos de tus jardines, y que los jóvenes guerreros de delgada cintura que velan en las fortalezas de las fronteras eran como flechas que podían traspasarnos el corazón. Bueno, con este pequeño fragmento me despido y espero que de verdad puedan tener la oportunidad de disfrutar este maravilloso texto. Y bueno, ya se pasaron 24 años, no es poca cosa, no es poco tiempo, así que bueno, también me uno a la celebración de la cátedra en este mes de mayo. Para mí la cátedra fue y es realmente un pilar muy importante en mi vida porque primero me permitió entrar en contacto con autores y lecturas que estaban fuera de mi alcance académico. Es decir, en la universidad siempre uno estudiaba a la literatura española, hispanoamericana, venezolana, falconiana, y la cátedra permitió tener acceso a estas lecturas, a esta literatura universal
Maylene bondadosamente prestaba los libros y uno tenía esas primeras lecturas. Y bueno, ¿qué autores y qué lecturas fueron muy importantes y que conocí en la cátedra? Yo podría enumerar algunas y tal vez muchos, pero autores que para mí son fundamentales, por ejemplo, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Margarita Yourcenar, Ray Bradbury. Y esos 4 autores en particular para mí fueron importantísimos porque, claro, Maylene me prestó un libro, uno de cada uno, y después yo comencé a buscar todos los libros de ellos, los comencé a comprar, leí todo lo que pude de estos autores, busqué las películas, fue algo bien sistemático, pero que me ayudó mucho en mi proceso de formación y sobre todo eso, de conocer estos autores universales. Y bueno, quise traer hoy una cita de Ray Bradbury que me encanta, que es de Crónicas Marcianas, y es una cita que dice así: y a esta enfermedad la llamaban la soledad, porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta tener el tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que nunca ha nacido, que no hay ciudades, que uno está en ninguna parte. Bueno, es una cita que a mí me gusta mucho porque habla de ese estar solo, de ese alejarse de casa, que en ese texto es una cita, está bien literal, pero que hace referencia a este irse, ¿no? Y bueno, estos deslocamientos que estamos teniendo y ese irse de casa está muy presente en este texto. Una de las cosas también que me encanta de pertenecer a la cátedra es que siempre se buscan espacios para uno poder seguir haciendo cátedra, ¿no? Bueno, la pandemia trajo muchas cosas negativas, una catástrofe horrorosa, pero también, bueno, nos permitió crear este espacio virtual y que nos permite estar presentes y estar unidos. Y eso es genial porque, claro, ya la pandemia ha pasado, las cosas volvieron a su normalidad, a su presencialidad, pero bueno, nosotros no estamos ahí, no estamos todos juntos, y estos espacios son maravillosos para seguir compartiendo lecturas, para vernos las caras, para saber qué está leyendo el otro, para aprender, porque es un espacio siempre de formación, pero al ser libre es una formación que da más gusto, porque realmente es una libertad que uno se da de compartir cualquier texto que uno quiera. Hola, ¿cómo están? Les traje un cuento, un microcuento de Augusto Monterroso. Este autor fue uno de los autores que yo leí y que yo descubrí durante esas primeras sesiones de la cátedra. Yo infiero que en el primero o segundo año, y yo no tengo un recuerdo muy claro en mi cabeza sobre quién llevó esta lectura, pero mi memoria está recreando el momento en el que Jesús Colina la llevó, pero no sé si es un recuerdo o es un invento de mi memoria, juntando algunas piezas, porque me parece que Jesús Colina también es lector de Monterroso, o fue Maylene, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo fue que cuando escuché uno de los cuentos que llevaron, me deslumbré mucho, y el cuento que llevaron, que no es el que voy a leer hoy, era La rana que quería ser una rana auténtica. Y ahí yo comencé a leer y a buscar exhaustivamente textos de Augusto Monterroso porque me parecía un genio, porque no había escuchado nunca microcuentos con una calidad tan alta, porque me embelesó su uso de la ironía, cómo tomaba algunos elementos de la mitología y los convertía en personajes de la vida muy cotidiana, o cómo revertía el orden de algunas creencias cotidianas, como es el caso de este cuento que les voy a leer hoy, que se llama La fe y las montañas. Y en fin, me deslumbró. Estaba yo comenzando a escribir, creía que iba a escribir cuentos, y me deslumbró completamente, ¿no? Forma parte de la lista de mis autores favoritos, y este momento de la cátedra me ha hecho volver a él, aunque tenía mucho tiempo que no lo leía, pero igual, en fin, es como un amigo quien tiene mucho tiempo sin ver, y cuando se encuentra es como, claro, por eso eres mi amigo.
uno se actualiza y dice, genial. En fin, les voy a leer La fe y las montañas. Al principio la fe movía las montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio. Y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en el que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades de las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios pasajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Hola amigos de la cátedra, quisiera enviar un mensaje de felicitación a todas las personas que en algún momento hemos formado parte de este maravilloso grupo. Quiero contar un poco también cómo ha sido mi experiencia y cómo fue mi experiencia cuando recién llegué al grupo. Yo llegué al grupo en el año 2008. Recuerdo que la primera sesión que hicimos la hicimos en la casa, en el Museo Alberto Enrique, si mal no recuerdo. Bueno, estaba Daniela Campos y Cristina Gutiérrez y la profesora Maylén, a quien le envío mi mayor gratitud, ¿no? Entonces, quisiera como en primera instancia decir que atesoro con mucha nostalgia y con mucho cariño todos esos momentos, ese espacio maravilloso que de alguna manera llegó a mi vida en un momento muy preciso, ¿no? Porque yo llegué a la cátedra de apenas 18 años, a finales del 2008, como ya lo dije, y bueno, yo traía ya una serie de lecturas como de los libros que uno encuentra ahí en las bibliotecas familiares, ¿no? Y todos los libros de texto que lo hacen leer a uno en el bachillerato. Y me sentía un poco solo, ¿no? Como en ese camino lector, porque bueno, mi familia no es precisamente lectora, pero bueno, encontré en la cátedra mi familia de lectores, pues mi familia lectora, y de alguna manera eso influyó en eso tan fundamental que es la formación de un criterio como lector y a la larga como escritor, pues, porque bueno, cada uno de nosotros decidió abrirse un camino, trazarse un camino en algunos de los géneros y bueno, fue maravilloso para mí, bueno, poder compartir también, además de mis lecturas, pues, mis primeros textos y recibir críticas de parte de la profesora Maylén y de algún otro compañero del grupo que bueno, me fue ayudando a generar un poco como de esa conciencia de la importancia que tiene, pues nada, tener esa apertura a las críticas y de alguna manera permitir que tus textos crezcan a partir de la mirada de los otros, ¿no? Una de las cosas más maravillosas que me sucedió en la cátedra fue que, bueno, justamente, además de encontrar un grupo de lectores y de escritores, pues nada, también viví la maravillosa experiencia de recibir libros de parte no solo de la profesora Maylén, sino también de los demás compañeros y de descubrir autores maravillosos, pues. O sea, de alguna manera yo, a través de ellos pude, pues, conocer autores tan importantes como Walt Whitman, como Borges, como Vallejo, como Philip K. Dick, por poner ejemplos un poco disímiles, como Vicente Huidobro o Roberto Bolaño, en fin. Fui como ampliando un poco mi espectro de lecturas y eso de alguna manera me hizo sentir afortunado, ¿no? Entonces, bueno, abrimos una primera camada en la que estaba Daniela Campos y Cristina Gutiérrez, y recuerdo con especial cariño una época con la profesora Maylén en la que, bueno, estuvimos prácticamente ella y yo solos porque no había más nadie, y luego se unió una nueva camada de un montón de autores importantes ahora para la literatura venezolana. Y bueno, un poco como mi experiencia y cómo justamente de ahí de la cátedra se gestaron los 4 encuentros de jóvenes creadores que se hicieron 3 en Falcón y 1 acá en Mérida, y cómo también justo de ese mismo grupo se formó aquello que se llamó Febrero, que fue como una especie
digamos, de grupo de activismo poético, de performance, no sé cómo nombrar o cómo describir eso. Sí, más allá de compartir cualquier lectura de ya los autores mencionados, quiero compartirles un texto que pertenece a mi primer libro publicado, que se llama Declaración de un niño amanecido, un texto que muy poca gente realmente ha escuchado o ha leído. Y bueno, es un libro que ganó el tercer premio de poesía Ecos de la Luz. Y bueno, en el sexto poema hay una mención especial, ¿no? O sea, quiero compartirles este texto para finalizar. Y dice así: me olvidé de la culpa ante los obedientes, asistí a talleres de poesía donde los peces morían en la orilla de la página, y las lágrimas del oso, una piedra de alta mar se estrelló contra mis dientes. Lejos de ahí, desperté, seguí fumando, sin aplauso ni sonrisa, y por una rebeldía que no es mía, elevo este freestyle. Desde el techo de la ballena, escupo mi semen a la luna frente al bloque 8, madre más pura, dueña y señora de mis hijos no nacidos. Un viernes por la tarde me burlé del tráfico, sirviéndole saque al señor Miyagi. Si bien antes había pandillas, estos panas no robaron a nadie, salvo el chino y Caupolicán, claro, y el más bello de los poetas no es Lotremont, es Alfalfa. Querida Antonia, ven, vamos a rapear juntos en el calicanto del sueño. Pobre Guaire, le sumaron más mierda de la que traía. Cabe la insolencia cuando nadie sabe recordar, cabe la arrogancia cuando en tu país la memoria es una danza de fúnebres sombras. Ojalá el apocalipsis llegue pronto, borre el mes de febrero y haga descansar en paz al amargo espíritu de Agustín García. Y bueno, con este poema me despido y bueno, reitero mis felicitaciones a todos los participantes, a todos los colaboradores de este maravilloso espacio. Y bueno, espero que siga funcionando, aunque sea de forma virtual. Un saludo y un abrazo fuerte a la profesora Maylene, en especial mi gratitud con ella, y a todos los que en algún momento leímos, conversamos y nos abrazamos con la Cátedra Libre de Literatura Agustín García. Hola, hola, mi nombre es Jesús Lugo y grabo este video en honor al aniversario de la Cátedra de Literatura Agustín García, que está cumpliendo 24 años, si mal no recuerdo. Casi nunca participo en la cátedra porque nunca tengo a nadie que me grabe, entonces siempre estoy como con el brazo así. Pero si quisiera comentar como cosas que me quedaron a mí de la cátedra. Bueno, yo de la cátedra me quedo con todo lo que aprendí ahí, que más que conocer autores o libros en específico, que igual pasó, conocí géneros completos, porque realmente cuando yo iba a la cátedra solo leía novelas, recuerdo yo, solo leía novelas. Estoy intentando encontrar una novela y no consigo ninguna, ya ven cómo ha cambiado mi gusto literario. Sí, solo leía novelas y realmente es porque la gente que lee es muy poquita gente, y la gente que lee y ama los libros es aún más poquita gente, ¿no? Y entonces la gente que lee novelas es como la gran mayoría, y después viene la gente que lee cuentos y novelas, que es más poquito, y la gente que lee cuentos, novela y poesía, que es más poquito, y la gente que lee cuentos, poesía, novela y ensayo, que es aún más poquito. Y esa gente, esa diminuta parte de los lectores, bueno, yo los conocí en la cátedra porque eran personas que leían de todo. Y eso hizo que aumentara mi amor por los libros en general. Entonces, primero fue como recuerdo que empecé a leer poesía, gracias a la cátedra de literatura, empecé a agarrarle el gusto a la poesía. Y después leí cuentos también. Sí, wow. Y más porque lo que más escribo son cuentos. Como que descubrí que ese era el género, creo que es el género que más me gusta, el género del cuento. Sí, y lo descubrí en la cátedra Agustín García. Y ya de forma más tardía también los ensayos, ¿no? Que igual amo los ensayos, amo cuando las reflexiones de personas sobre temas, me encanta la gente que reflexiona sobre cosas, sobre cualquier cosa en general. Y eso también lo aprendí en la cátedra, ¿no? Que hay otros géneros y que esos géneros encierran un montón de historias maravillosas.
Bueno, entonces por eso tengo muy gratos recuerdos de la Cátedra de Literatura Agustín García. Hice amigos para toda la vida, de hecho un montón de amigos para toda la vida, grandes amigos que todavía hoy en día están entre mis amigos más cercanos, como un montón realmente. Y también llevé mis amigos a la cátedra, ¿no? Entonces lo hice formar parte de ese mundo, por lo que agradezco mucho a la profesora Maylén por haber creado ese espacio donde uno se sentía parte de un pequeño grupo de gente que amaba y disfrutaba los libros tanto como tú, y más cuando vivíamos en un lugar tan apartado de las grandes capitales, ¿no? Entonces era como aún más raro todavía el asunto, ¿no? De encontrar esta gentecita con sus gustos raros que se reunían a hablar de libros en la época en la que todo el mundo hablaba de las redes sociales que estaban explotando en esa época. Yo creo que empecé la cátedra como en el 2010 y estuve como hasta el 2015 como de forma presencial, intermitentemente, y son años que recuerdo con mucha gratitud. Así que un gran saludo. Hola amigos de la cátedra, les saluda Freddy Rodríguez. En esta oportunidad les voy a comentar mi lectura del mes, que ha sido una trilogía que se llama Los Juegos del Hambre. El primer libro es Los Juegos del Hambre, el segundo es En Llamas y el tercero se llama Sin Sajo. Esta trilogía fue escrita por Susan Collins y entra en el género fantástico, ¿no? Para el resumen de los tres libros, es un libro bastante político, un libro que toca el tema de la desigualdad y el privilegio, que aquí en este libro nos los pintan de una forma de los Juegos del Hambre, que trata sobre que hay un Capitolio, que es la zona donde viven las personas privilegiadas, y los distritos son las personas marginadas y pobres o clase trabajadora. El Capitolio crea este Juegos del Hambre porque ellos en algún momento decidieron rebelarse contra el Capitolio por la desigualdad, y el castigo del Capitolio fue crear como que este Juego del Hambre donde cada distrito debe entregar a 2 personas para que se enfrenten a muerte y hay un ganador. Creo que el libro, aparte de que toca este tema de desigualdad, también nos lleva al tema de que las ideas radicalizadas no nos llevan a nada bueno como sociedad, porque está este punto de vista de que la idea radicalizada de que el privilegio es bueno sin importar cómo está el prójimo no es nada bueno, y también nos da este punto de vista de que no, tampoco es bueno pensar de manera radical que el que tiene privilegio siempre es malo, porque no es así. Entonces este libro nos lleva como que a mantenernos en el punto medio para tener una opinión objetiva sobre cómo deberíamos ser como sociedad. Y creo que es un libro bastante interesante, que a pesar de que tiene mucha fantasía, toca mucho el tema político y social de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Se los recomiendo un montón, es una lectura bastante fácil de leer y son 3 libros relativamente cortos. Así que espero les guste mi participación en la cátedra el día de hoy.